Continuamos, hermanos, con el estudio del capítulo 22 de nuestra confesión de fe. Para los que nos visitan, una breve introducción. Primero, somos una iglesia confesional. ¿Y qué es eso? Una iglesia que se suscribe a una declaración doctrinal escrita, por decirlo así. Y en nuestro caso, es la Confesión de Fe de Londres de 1689. Los artículos que tiene esta confesión son los que nosotros como iglesia decimos, mira, es lo que nosotros entendemos que dice la Biblia, por lo cual agarramos esa confesión y nos suscribimos a él como el entendimiento más fiel de la Biblia que a la luz que tenemos hemos podido encontrar hasta hoy. Parte de ser una iglesia confesional implica que debemos conocer muy bien las doctrinas que confesamos. En particular, entonces, estamos tratando con el capítulo 22 de nuestra confesión que nos habla de la doctrina de la adoración a Dios. El título del capítulo es de la adoración religiosa y del día de reposo. Entonces, lo que habla ese capítulo como tal es sobre esto, de cómo es la adoración que a Dios le agrada, y después vamos a entrar en que hay un vínculo moral que, digámoslo así, que cobija a todo hombre, que es el cuarto mandamiento que estamos obligados a guardar. ¿Por qué? Porque corresponde a la ley moral del Señor. Ahorita estamos en la parte entonces de los elementos de la adoración religiosa o los elementos que debe llevar esa adoración que agrada a Dios. Y estamos viendo lo que es, por decirlo así, el primero y uno de los más generales que la confesión trata como la adoración natural. Algo natural que se debe desprender de todo hombre al ver la revelación de Dios es que sencillamente debe orar. Y el pasaje que usábamos para eso era Romanos 1. Cuando en Romanos 1 Pablo hablaba ¿de qué? De que los hombres viendo la revelación general, lo que debían hacer era darle gracias, pero dice, se envanecieron en sus razonamientos, no dieron gracias y por eso su entendimiento fue entenebrecido. Y estuvimos viendo varias características de esa oración natural. Estuvimos viendo las cosas lícitas por las que se debe orar y después estuvimos viendo las cosas por las que no se debe orar. Y nuestra confesión de fe toca dos puntos muy particulares de cosas por las que no se debe orar. Número uno, a la luz del contexto de la Reforma Protestante, es claro y entendible por qué está esa prosa, digámoslo así, tan explícita, y es no se debe orar por los muertos. ¿Por qué? Porque era la práctica común de la Iglesia Católica Romana en la época, sobre todo cuando ahí la Iglesia Anglicana quería, o por decirlo así, los líderes de esa época querían como que volviera el catolicismo romano a apoderarse de la Iglesia de Inglaterra. Y por otro lado, también nuestra confesión nos toca otra cosa por la que no se debe orar. Tenemos claro entonces que no se debe orar por los muertos. ¿Por qué? Porque el fundamento bíblico es que los creyentes cuando mueren, según Hebreos 11:23, pasan a ser, por decirlo así, los espíritus de los justos hechos perfectos, como lo dice el autor de Hebreos. Entonces no hay que orar por ellos a como lo hace el catolicismo romano, que hay un purgatorio, que todavía quedan con pecados después de morir y ocupan como una segunda limpia, que son los hermanos los que le ayudan, sino que la oración por los muertos como para más perdón de pecados es algo que la Biblia no toca. Y después quedamos pendientes la semana pasada de ver otra parte que nuestra confesión nos dice por qué no se debe orar. Leo para ustedes esta parte de la confesión que nos dice el por qué no se debe orar. Dice, la oración debe hacerse por cosas lícitas y por toda clase de hombres que viven y vivirán más adelante, pero no debe hacerse por los muertos ni por aquellos de quienes se puede saber que han cometido el pecado que lleva a la muerte. Entonces, vimos la semana pasada que no oramos por los muertos y quedamos pendientes, no debemos orar por los que cometieron pecado de muerte. Nuestra confesión aquí lo que está haciendo una paráfrasis
de primera de Juan 5:16. Vayamos a él. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 16. Dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Juan aquí? Hay pecado por el cual yo les digo, no pidan. Y nuestra confesión lo que hace entonces, hacer una paráfrasis del mismo, dice: la Biblia nos prohíbe orar por aquellos que han cometido pecado de muerte. Por decirlo así, usando un término conocido entre el catolicismo romano, Juan nos clasifica los pecados, llamémoslos veniales y llamémoslos mortales. Ahora, es clasificatorio, no es que vamos a tomar el mismo sentido de Roma, que ve que hay ciertos pecados que son mortales y que tenés que estar ahí dándole a los sacramentos para que ya no son tan mortales. Aquí Juan no nos habla en ese sentido, sino que nos dice que hay un pecado particular que es de muerte. Y el que comete tal pecado, dice el apóstol Juan, ni siquiera podemos orar por el tal. Entonces aquí es bueno preguntarse de qué nos habla, ¿cuál es ese pecado de muerte? Ciertamente, mis hermanos, es una pregunta difícil, es un texto bíblico también complicado que dentro del cristianismo evangélico, llamémoslo así, dentro del cristianismo histórico como tal, se han dado distintas interpretaciones. Esto siempre lo digo, cuando veamos que hay un texto en el cual se han dado distintas interpretaciones, es decir, entre hermanos en Cristo, no nos ponemos de acuerdo sobre lo que dice cierto pasaje, eso no nos debe llevar, uno, al orgullo de yo estoy en lo correcto, todos los demás están equivocados. Más bien debe darnos humildad de que, mira, hay algo difícil ahí, hay hermanos mucho más inteligentes que yo, muchos más inteligentes que todos nosotros y llegan a entendimientos distintos. Así que eso debe darnos humildad. Hay textos difíciles en la Biblia. Ahora bien, particularmente es lo que uno expone. Por conciencia, digamos, yo expongo lo que yo creo que la Biblia dice, y en este caso particular yo sí tengo como una inclinación hacia cierta postura. En la Biblia uno ve por lo menos dos, llamémoslos así, dos párrafos que nos hablan o dos momentos muy particulares que se puede clasificar como esto llamado pecado de muerte. Número uno, en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, vemos que el Señor Jesucristo habla de uno conocido como el pecado imperdonable. Y según las palabras del Señor Jesucristo, el que comete ese pecado imperdonable, Él dice, no tiene perdón jamás, no tiene perdón ni en este siglo ni en el siglo venidero, lo dijo el Señor Jesucristo. Marcos 3, versículos 28 y 29, vayamos a él para leer el primero. Marcos 3, versículos 28 y 29. Dice así: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Jesús dijo entonces que esto era un pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. El que lo cometa es juicio eterno, ya es un reo de juicio eterno. Y hay otro pasaje que también creo que nos arroja bastante luz respecto a esto. Vayamos a la carta de Hebreos, capítulo 6. Hebreos 6, versículos del 4 al 6. Hebreos 6, versículos del 4 al 6. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, ¿cómo empieza? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y dejémoslo ahí, vayamos al 6, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. El autor de Hebreos aquí, por ejemplo, lo marca con un es imposible. Los que es imposible que gustaron del don celestial, digamos, esos que fueron creyentes, fervorosos, y dice, y recaen, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios. El autor de Hebreo entonces hablaba de personas que conociendo el evangelio del Señor Jesucristo, volvían al judaísmo. ¿Tenían a uno mejor que Moisés? No vayamos allá a lo que nos ordenó Moisés, que sacrifica corderos. ¿Tenían uno mejor que Josué? Volvamos a esas fiestas del antiguo pacto. ¿Tenían un sacerdote mejor del orden de Melquisedec? No, pero a nosotros nos gustan los sacerdotes de Aarón, así que volvamos al templo a seguir sacrificando ovejos. Entonces el autor de Hebreos les dice que al hacer tal cosa, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. ¿Por qué? Crucifican para sí mismos al Hijo de Dios exponiéndole a vituperio. Ahora bien, personalmente, mis hermanos, creo que ambos pasajes en sí hablan de dos cosas distintas. Uno, creo que lo que Jesús llama la blasfemia del Espíritu Santo era algo muy particular que aplicaba para cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal. Y era atribuirle a Satanás las señales y maravillas que Jesús hacía. Jesús echaba demonios y les decía, cuando vean que los demonios huyen por el dedo del Señor, sepan que el reino de Dios ha venido. ¿Y qué hacía esta gente? No, es Belcebú. Estás haciendo esto por Belcebú y no por el Espíritu de Dios. Y Jesús les dijo, eso es blasfemia y por ende no tienen perdón de Dios. Y a tal punto que creo que estos mismos no tuvieron ese perdón de Dios. ¿Por qué? Fueron juzgados severamente por el Señor cuando el Señor en el año 70 después de Cristo los juzgó por medio del Imperio Romano, les destruyó su templo, les destruyó sus sacrificios continuos que siempre hacían. ¿Por qué? Por ese pecado imperdonable. No se les perdonó el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En cuanto a Hebreos, creo que el autor de Hebreos habla de lo que conocemos como apostasía. Y creo que esto ya sí es vinculante para nosotros. Y pareciera que es lo que más conecta con ese pecado de muerte por el cual no hay que orar. ¿Por qué? Porque eso es, como dice el autor de Hebreos, es imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento. ¿Quién? El apóstata. Juan Calvino, comentando este pasaje de 1 Juan 5, dice así: del contexto se desprende que no se trata, como dicen, de una caída parcial ni de la transgresión de un solo mandamiento, sino se habla de la apostasía, por la cual los hombres se alejan completamente de Dios. Pues el apóstol añade, después que los hijos de Dios no practican pecado, es decir, no abandonan a Dios ni se entregan por completo a Satanás para ser sus esclavos, no es de extrañar que tal defección sea mortal, pues Dios nunca priva así a su pueblo de la gracia del Espíritu, sino que siempre conservan alguna chispa de la fe de la verdadera religión. Entonces, quienes se apartan de este modo sin temer a Dios deben ser reprobados y entregados a la destrucción. Si alguien preguntara si la puerta de la salvación está cerrada a su arrepentimiento, la respuesta es obvia. Entregados a una mente reprobadas y privados del Espíritu Santo, no pueden hacer otra cosa menos que, con sus mentes obstinadas, empeorar cada vez y añadir pecados a sus pecados. Como vemos, la definición del reformador Calvino, creo que lo dice. Hace una distinción entre el creyente verdadero que no cae de la gracia. ¿Por qué? Porque como dice el Señor Jesucristo, de mi mano nadie los arrebatará jamás. Y hace una distinción entre el apóstata, ese que abandona la fe y en su entendimiento entenebrecido lo que hace es empeorar y cada vez más añadir pecado sobre pecado. Y creo que esto es cuando el apóstol Juan entonces nos dice, hay pecado, el cual es de muerte y que el que lo comete no se debe orar. Ciertamente, a nuestro juicio es muy difícil llegar a decir, mira, tal persona cometió pecado de muerte, no voy a orar por ella. Pero por otro lado sí es de temer que hay personas que llegan a ese estatus, que están tan cerca del reino de Dios, gustan de los poderes del siglo venidero
ven almas convertidas, posiblemente ellos mismos sean usados como instrumento para la conversión de otros. ¿Y qué pasa? Teniendo esa gran luz de Cristo, la desprecian y vuelven al mundo. Y para los cuales entonces es imposible que se arrepientan, y a tal punto ni siquiera se nos manda a orar por ellos. Hasta ahí, mis hermanos, entonces, con lo que hemos visto sobre la oración. Ahora vamos a comenzar a ver el resto de elementos de la adoración religiosa. Si tienen su confesión, podemos leer capítulo 22, párrafo 5. Vamos a estar ahora deteniéndonos un poco en él. Capítulo 22 de nuestra confesión de fe, párrafo 5. Y nos dice así, lo leo completo. Si difiere un poco tal vez de la que tienen, bueno, si la tienen en papelito como nuestra, la que yo estoy leyendo es la del Legado Bautista. Aquí tenemos la de Chapel Library, así que hay ciertas palabras que cambian un poco, el significado es el mismo. Dice así: en cuanto a los elementos de la adoración, la lectura de las escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son todos partes de la adoración religiosa a Dios que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia, temor piadoso y además humillación solemne con ayunos y acciones de gracias. En ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa. Algo extenso porque trae mucho detalle el párrafo, pero como les dije, esto nos está hablando entonces de lo que llamamos los elementos que forman la adoración cristiana. Y esto, usando el término que usábamos hace varias semanas, es como la fórmula. La fórmula de la adoración cristiana es oración, como acabamos de ver, y podemos listar lectura de las escrituras, predicación, tanto la palabra leída, la palabra escuchada, la palabra predicada, amonestarnos unos a otros es parte de la adoración religiosa, cantos, himnos, salmos, acción de gracias a Dios, y vamos a ir viendo. Pero entonces hay elementos que forman lo que caracteriza la adoración cristiana, o lo que estuvimos llamando, no perdamos el término, la adoración aceptable a Dios. Ahora, antes de entrar en materia de los elementos de la adoración, siempre es bueno hacer una pregunta, y es, ¿qué es un elemento de la adoración? Y para responder a esta pregunta, hay un término que siempre va a la par de él. Siempre en todo el libro estudio de la adoración, incluso en las teologías sistemáticas que tocan estos temas, siempre cuando se habla de los elementos de la adoración, hay un término que va muy a la par. Y es como algo que lo acompaña, digámoslo así. A veces puede ser contraparte, a veces no, a veces es neutral en la adoración. Se conoce como las circunstancias. En cuanto a la adoración a Dios, entonces debemos entender que hay elementos y hay circunstancias. Tratemos de mantener los términos en mente. Hay elementos y circunstancias en la adoración a Dios. Cuando hablamos de los elementos, entonces, siempre se habla muy cerca de las circunstancias. Ahora bien, ¿qué son las circunstancias? Para ya tal vez interiorizar un poco y que no los olvidemos. Entendámoslo así. Las circunstancias de la adoración son aquellas cosas que se determinan por medio de la luz natural o la prudencia cristiana. Más, estas circunstancias como tal no son indispensables a la hora de adorar a Dios. Como por ejemplo, el orden del culto. ¿A qué voy? Si se canta primero, si se ora después, si se lee primero. ¿Vamos a orar antes de leer o vamos a orar después de leer la Biblia? ¿Me entiende? Hay cosas que la Biblia no nos dice, pero por la prudencia cristiana, por el orden de la luz de la naturaleza, uno se puede guiar a ver qué puede ser mejor en nuestro contexto. Leer primero o orar primero.
Y algunos van a tener ciertos argumentos. No, mira, primero leo, primero oro para que el Señor me conceda la bendición de entender su palabra. Y hay otros, no, yo primero leo para orar con más entendimiento. Y ambos pueden tener razón. Pero el orden de los elementos de la adoración es esa circunstancia que va de la mano, mas no afecta en sí la adoración. Incluso como circunstancias de la adoración pueden haber incluso elementos físicos como sillas. Tenemos sillas, son una circunstancia. Pero tengamos o no tengamos sillas, podemos adorar a Dios de pie, sentados, etc. La posición de nuestro cuerpo es una circunstancia de la adoración. Podemos estar adorando a Dios de pie, de rodillas, sentados, etc. Mientras, creo yo, se mantenga reverencia. Podemos adorar 1, 2 horas. Como estuvimos viendo el mensaje del apóstol Pablo la semana pasada, que fue bastante largo y uno murió. La duración del sermón es algo que la Biblia en sí no nos dice. Debe durar 1 hora, debe durar 45 minutos, debe durar más de 1 hora, 2 horas. No nos dice, y son esas cosas que se deben guiar entonces por la prudencia cristiana, por la luz de la naturaleza, incluso por la edad de la congregación. Si es una congregación muy joven, uno diría, mira, se aguantan un sermón. Si es una congregación muy adulta, posiblemente hayan ancianos que se cansen más rápido. Mira, voy a bajarle el ritmo. Ya, hay cosas que por la prudencia cristiana son esas circunstancias de la adoración que no afectan la adoración en sí. Y esto es lo que se desprende del capítulo 1 de nuestra confesión. Capítulo 1, párrafo 6 de nuestra confesión dice así: y reconocemos que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y al gobierno de la iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y a la prudencia cristiana conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Entonces, las circunstancias que son cosas tocantes a la adoración que se deben deducir por lógica, por prudencia, pero que no son un mandamiento directo de Dios a la hora de adorar. Los elementos, por otro lado, sí son esenciales en la adoración a Dios. Si algún elemento falta en la adoración a Dios, se incurre en pecado. Vámonos así, no se puede adorar a Dios si no hay predicación de la palabra. Y es pecado entonces decir que estamos adorando a Dios, pero no se va a predicar. Así como es pecado no cantarle a Dios, es pecado no orarle a Dios, porque son elementos, veámoslo así, esenciales de la adoración. A diferencia de las circunstancias, que ciertamente nos podemos deshacer de ellas, que no va a pasar nada. Podemos seguir ofreciendo a Dios una adoración agradable a Él, con circunstancias o sin circunstancias, o como se den. Por ejemplo, celebramos la cena del Señor aquí, no en un aposento alto como lo hizo el Señor. Esta es la circunstancia muy particular que Él vivió en su época. Entonces, una circunstancia no añade al culto cuando se usa, ni resta al culto cuando se deja de usar. Esto como para entonces tener un poco de claridad en cuanto a los elementos y las circunstancias de la adoración religiosa. Y entonces, con eso en mente, volvamos a leer que nuestra confesión nos habla de cuáles son los elementos que los bautistas particulares y así los teólogos reformados de la época, presbiterianos y congregacionalistas, entendieron cuáles eran estos elementos vinculantes a la hora de adorar a Dios. Y dice, párrafo 5 de nuestra confesión, capítulo 22, la lectura de las escrituras, la predicación, oír la palabra de Dios, la enseñanza, la amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracias en nuestro corazón, así como la administración y de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Ese párrafo, algo extenso, creo que se puede dividir para nuestros propósitos, mis hermanos, en dos. Uno, tenemos lo que son elementos comunes de la adoración. Vamos con otros términos, tratemos de aprenderlos poco a poco. Son términos simples. Uno, elementos comunes, y dos, elementos ocasionales. Por elementos comunes tenemos lectura de la palabra, predicación, oír, cantar. Y por elementos ocasionales tenemos lo que son la administración de los sacramentos, bautismo y cena del Señor. Entonces, elementos comunes, veámoslas así,
son esos elementos que sí o sí están en cada culto. Y hay elementos ocasionales, bautismo y cena del Señor, que no siempre están en cada culto. Nosotros tenemos dos cultos, uno en la mañana y otro en la tarde. Practicamos la cena del Señor en la mañana, por ejemplo, no en la tarde. O los bautismos son en las ocasiones cuando ¿qué? Cuando recibimos creyentes en nuestra membresía. Eso como para hacer una distinción aplicada a nuestro contexto. Entonces, los elementos comunes, comencemos por estos. Los elementos comunes son, leo nuevamente nuestra confesión: lectura, predicación, oír la palabra del Señor, la enseñanza y la amonestación los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Cómo nos enseñamos y nos amonestamos? Salmos, himnos, cánticos espirituales, los cánticos con acción de gracias en nuestro corazón al Señor. Entonces, tenemos estos elementos. Digamos que aquí hay 4 elementos y como acabamos de ver la oración, hay 5 elementos comunes que todo culto debe contener. Y son oración, lectura, predicación, oír la palabra de Dios y los cánticos. Entonces, veamos brevemente. El primero, la adoración aceptable a Dios debe contener siempre lectura de la palabra del Señor. Eso, veámoslo así, es la centralidad. Lo que ocupa la centralidad en el culto cristiano es la palabra del Señor. A diferencia de la teología medieval, cuando lo que ocupaba el centro del culto en la teología cristiana era los sacramentos, la teología sacramental. Y se tendía mucho que era lo que estaba en el centro. En el catolicismo romano, por ejemplo, es el lugar donde se guardaba el pan y el vino, que es el lugar, digamos, santísimo, cerrado bajo llave. Y a un lado estaba el sacerdote o el obispo dando la homilía, pero no se respetaba el punto de la centralidad debe ser la palabra, porque es la que informa a la audiencia. ¿Y qué pasaba? Llegó el misticismo. Lo sagrado era esos elementos físicos y se decía que tenían ese efecto independientemente si se entendía o no a la luz de la palabra de Dios. Con la Reforma Protestante, entonces lo que vino fue, se trajo a la centralidad, y de ahí como esa tradición muy protestante que es que el lugar donde se predica, o llamémoslo el púlpito, porque no tenemos un altar, a veces tradicionalmente eso es el término que esto es un altar, pero no. El altar era algo propio del Antiguo Testamento, pero sí ciertamente con la Reforma Protestante vino ese uso tradicional del púlpito en el centro. ¿Por qué? Es el centro del culto cristiano, lo que debe caracterizar esa teología de que la Biblia manda todo. Y como la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta, entonces tiene ese simbolismo de que cuando la Biblia está en el centro, marca esa teología protestante de la Biblia ocupa el lugar principal en la iglesia. Y mis hermanos, este modelo como tal es un modelo heredado. ¿Y a qué voy con esto? Heredado desde el judaísmo. Hechos 13, versículos 13 y 14. Vayamos a él. Hechos 13, versículos 13 y 14. Este era el modelo de las sinagogas. Cuando en cada sinagoga, cuando se dio la deportación a Babilonia y unos judíos quedaron por allá, otros volvieron y ya después vinieron los griegos que dividieron el reino en 4. Habían judíos de habla griega, otros vivían en Egipto, otros vivían en Jerusalén. El templo les quedaba muy lejos, entonces vino ese uso de lo que vemos en el Nuevo Testamento de las sinagogas. Lugares donde los creyentes se reunían, ¿a qué? A que se les leyera las escrituras. Vemos, por ejemplo, cuando Jesús llega a la sinagoga y ¿qué hace? Lee las escrituras, lee el profeta Isaías, que el Espíritu Santo está sobre mí y vengo a proclamar libertad a los cautivos. Hechos 13, versículo 14 dice así: ellos pasando por Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Lleguemos hasta ahí.
Entonces, algo muy normal que nos narra Lucas: después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles si tienen alguna palabra de exhortación. Desde la antigüedad entendían entonces que solo la lectura de la palabra de Dios era lo que traía bendición al pueblo de Dios. Y los cristianos, ¿qué hicieron? Heredaron esta práctica y con la autoridad apostólica se ordenaba en las iglesias que las escrituras fueran leídas. Por temas de tiempo los leo para ustedes. Primera Tesalonicenses 5:27. Pablo los llama con juramento a la iglesia tesalónica y les dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pablo la escribió y les dice: ya los pongo bajo juramento y léanle esto. Y entendamos ese os conjuro, si no lo hacen, el juicio de Dios viene sobre ustedes. Colosenses 4:16. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Ya Pablo, siendo consciente de que él escribía bajo inspiración del Espíritu Santo, lo exhorta, ¿qué? No. Cuando esta carta sea leída, compártanla con otra iglesia para que reciba la bendición. Y la carta que envía a la Odisea, leanla a ustedes, que les va a ser de bendición. La lectura de las Escrituras debía estar siempre entonces marcando el culto cristiano.